Universidad de San Marcos, asociada de Greenhouse Abogados y Consultores. Tiene un máster en el European Center of Innovation and Management de España y especializaciones de posgrado en la Universidad del Pacífico y la UPC. Ha redactado artículos en la publicación Comentarios a la Ley de Contrataciones del Estado, primera edición de Juristas Editores. Se ha desempeñado como asesora en la materia en distintas instituciones del Estado, entre las que se encuentran el OCE, donde ha obtenido reconocimientos por su desempeño profesional. Vamos a dar la bienvenida con un fuerte voto de aplauso. Gracias. No funciona igual, así que no lo voy a usar. Los abogados tenemos que hablar fuerte, así que normal. Sí. Bien, al inicio de la exposición por parte del ingeniero, que es asesor en el Ministerio de Vivienda, vi que, gracias, ¿sí? Bueno, ya. Vi que la mayoría de los que están acá son estudiantes de ingeniería, pero que también hay abogados, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer una clase un poco equilibrada para ambas carreras, de tal modo que todos lo entiendan. El ingeniero les decía que de acá a 15 años ustedes van a hacer el cambio. Espero que no sigan con la homologación, porque trae algunos problemas y algunos países están deshomologando más bien. Así que, bueno, yo no sé si voy a salir más preocupada de acá, pero vamos a ver qué tal funciona. Las iniciativas igual son bienvenidas. Yo, la verdad es que no voy a usar mucho las diapositivas, porque precisamente voy a tratar de hacer esa clase para ambas carreras, tanto para Derecho como para Ingeniería, y que ustedes me entiendan. Así que tampoco voy a hablar tanto en términos legales. Yo soy abogada, también veo obras, veo bienes, veo fuentes, veo de todo. Así que yo creo que ustedes han venido acá para saber cómo funciona la contratación pública, cómo se empieza a contratar. ¿Qué hago para contratar? ¿Pueden ustedes contratar ahorita siendo universitarios? Sí lo pueden hacer, ¿cómo que no? Mañana forman su empresa y empiezan a contratar. Sí lo pueden hacer. Nada es imposible, jóvenes. Bien. Nos hemos pasado casi 2 horas hablando del tema de homologación y también de la ejecución de un contrato de obra. Doctora, ¿pero cómo contrato? ¿Qué hago para tener un contratito con el Estado? Busco a mi amigo el alcalde. ¿Qué hago? ¿Ustedes qué creen que tienen que hacer? Primero tienen que saber qué es un contrato, porque si no el alcalde se los va a almorzar. Es decir, tienen que saber qué es un contrato. Entonces, cuando nosotros hablamos de un contrato, comúnmente lo conocemos como un contrato privado. Tenemos la idea de que yo voy a ir, por ejemplo, para ponerlo en términos simples, a comprar una casa, a comprar una galleta, a comprar una gaseosa. En derecho decimos que es el acuerdo de voluntades. O sea, si yo voy al kiosco y le digo a la señora, véndame una gaseosa, y la señora me da esa gaseosa, ahí hay un acuerdo de voluntades, ahí hay un contrato. Y eso es cierto, ahí hay un contrato. El contrato no es un documento escrito, el contrato es un acuerdo de voluntad. Para la contratación pública también se usa esa definición. Es un acuerdo de voluntades entre 2 partes. Una de esas partes es el Estado y una de las partes es un privado, que puede ser una empresa que se dedique al rubro de bienes, servicios, obras, que eso es lo que les interesa a ustedes, y consultoría de obras. Entonces, en contratación pública tenemos esos 4 objetos contractuales y con eso se empieza. Un acuerdo de voluntades entre una entidad del Estado y un privado para adquirir determinados bienes, servicios o ejecutar una obra o una consultoría de obras. Dentro del rubro de bienes, ¿qué cosa entra o qué clasificación entra?
Cualquier cosa que se mueva, una silla, una mesa, la pizarra, todos esos son bienes. Uniformes, zapatillas, papel higiénico, todo eso adquiere el Estado. ¿Okay? Todos esos son bienes. En servicios, ¿qué cosa entra en el rubro servicios? Exacto, un servicio de acondicionamiento. ¿Qué más? Limpieza. ¿Alguien? En realidad, servicios se puede clasificar como un rubro de ejecución de actividades. O sea, yo no le vendo un bien movible al Estado, sino que le vendo actividades. Yo realizo actividades a favor del Estado. ¿Puede incluir bienes? Eventualmente sí. Pero mi prestación será en esas actividades. En obras, ¿qué cosa le vendo al Estado? ¿Qué cosa ejecuto a favor del Estado? Carretera, cuentas. Exacto. Exacto. Es una mezcla, ¿no? Pero es una mezcla técnica. Yo le vendo cosas técnicas que básicamente se definen como creación de algo. Ustedes, los ingenieros, crean. Por eso dicen que los ingenieros se van a ir al infierno, no al cielo, al infierno. Hey. ¿Saben por qué o no? Pero tiene explicación. ¿Saben por qué o no? Se pelean, ¿no? Dios con el diablo se pelea por los ingenieros, porque quieren construir. ¿Qué van a construir ustedes? Ustedes verán si se van al cielo o al infierno, pero ambos se pelean. A los abogados, en cambio, nadie nos quiere. Dios nos vota y el diablo también nos vota porque creamos muchos problemas, nos hacemos bolas con la ley, nadie nos quiere. Bueno, entonces, una vez que tengamos definido el contrato, nosotros sabemos que vamos a hacer un acuerdo con alguien sobre estos rubros, ya podemos ir y acercarnos un poco a la entidad. ¿Y la entidad qué tiene que hacer para contratar? ¿Cuáles son las fases de la contratación? Entonces, tengo ya la definición de contrato. Y contrato público, decíamos, el Estado y un privado. Ese es un contrato público. En un contrato privado pueden haber dos o más partes y todos van a ser privados. Pero en un contrato público tenemos una definición bastante sencilla, ¿no? Entonces, este contrato, ¿cómo inicia? Fácil. La contratación pública tiene 3 fases. Y con esas 3 fases se aborda todo el tema de homologación, de ejecución de obras, etc. 3 fases. Actuación preparatoria, que es la etapa preliminar, la fase inicial y que ahorita les vamos a explicar. La fase de selección, que es lo que iba a tocar yo, pero si no conocemos lo demás, de verdad que no me van a entender. La fase de selección, que es la segunda, y la tercera fase, que es ejecución contractual. Tenemos esas 3 fases. Y ahí se agota toda la contratación pública. También hay solución de controversias, pero solución de controversias o controversias pueden haber en esta etapa, también pueden haber en esta etapa. Controversias. Dentro de la fase de selección, ¿qué tipos de controversias hay? Pues la pelea entre 2 postores. Yo le quiero ganar a otro y le quiero quitar su buena pro y el otro quiere quitarse con su buena pro. O sea, esto es básicamente entre postores. ¿Quién lo resuelve? Lo resuelve la propia entidad o lo resuelve el tribunal.
de Contrataciones del Estado, que está adscrito al OCE. ¿De qué depende? Del monto del valor del proceso, que puede ser más o menos a las 50 UIT. Si es igual o menor, la entidad. Si es mayor, se va a tribunal. Dentro de la ejecución contractual, ¿qué tipo de controversias hay? Cualquier tipo de controversia, si me anulan mi contrato, si me resuelven mi contrato, si hay un tema de interpretación de alguna cláusula del contrato, cualquier cosa que pase después de suscrito el contrato hacia adelante, todo eso es ejecución contractual. Entonces, lo resuelvo a través de una conciliación, de un arbitraje, y en obras, en ejecución de obras, no consultoría de obras, a través también de una junta de resolución de disputas. Pero esto solamente cuando la obra sea mayor a 20 millones. ¿Ok? Eso en términos generales es toda la contratación pública. Ahora vamos a pasar a ver cada una de ellas, tanto la actuación preparatoria, la fase de selección y la ejecución contractual. También a grandes rasgos y un poco para explicarles a ustedes cómo se va armando todo este tema de la ejecución de obras o de la consultoría de obras, básicamente, que es lo que presumo les interesa, ¿no? La fase de la actuación preparatoria, ¿cómo inicia? La entidad tiene que tener una necesidad, la necesidad de contratar algo. Me voy a borrar, ya tienen eso en mente, así que vamos a ver la primera de ellas, la fase de actuaciones preparatorias. ¿Cómo inicio o cómo decido contratar una entidad? Imagínense que ustedes vayan a trabajar en el sector público, puede ser en algún ministerio, en el gobierno regional, en alguna municipalidad, etc. ¿Cómo deciden contratar? Porque se les ocurrió parte de una necesidad. Cuando tú quieres hacer un contrato, tienes que tener una necesidad de algo. Entonces, por ejemplo, quieres comprarte una casa, es porque necesitas comprarte la casa. Igual, en actuaciones preparatorias debe haber una necesidad. Pero esta necesidad no debería ser en principio como las necesidades privadas. O sea, en el sector privado a veces tenemos necesidades de vestirnos bien, de comprarnos un buen carro, ¿no? De estudiar en una buena universidad. Ya está fastidiado. Pero en el sector público, esa necesidad tiene que estar sustentada. ¿Y en qué deberían sustentar? En una finalidad pública, en un interés público, en satisfacer los intereses de la sociedad. Eso en teoría. Entonces, la necesidad debe estar asociada a cumplir una finalidad pública. Eso en teoría. Entonces, ¿cuál será, yo les pregunto a ustedes, la finalidad pública de ejecutar una obra de saneamiento, por ejemplo? Servicio. Claro, puedo abastecer de agua, de conexiones domiciliarias a un pueblo, a determinadas personas, a determinadas instituciones del Estado, etc., ¿no? La ejecución de la obra va a depender de la necesidad. Entonces, esa debe ser la finalidad pública. Satisfacer el interés de la población. ¿Cuál será la finalidad pública de construir el Cristo del Pacífico? El turismo, puede ser. Claro. Como puede también no ser, ¿no? Claro. El problema a veces no es lo que se decide hacer, sino cómo se hace.
Entonces, en el Cristo del Pacífico, nosotros de forma inmediata hemos tenido una reacción como que ninguna. Pero, o sea, por si acaso yo no quiero defender a que en paz descanse Alan García, pero tenemos que hacer un análisis de repente un poquito más allá. ¿Contribuye eso a los servicios turísticos? Si contribuye, bien, enhorabuena, y si no contribuye, habrá que analizar otra situación, ¿no? Pero ese análisis lo tiene que hacer la entidad cuando decida contratar o iniciar una contratación pública. Esta necesidad tiene que estar plasmada en un instrumento de gestión que todas, absolutamente todas las entidades deben tener y se llama Plan Anual de Contrataciones. El Plan Anual de Contrataciones recoge todas las necesidades de la entidad, de cada entidad, que deben ser satisfechas durante un año fiscal. Un año fiscal, todo el 2017, todo el 2018, todo el 2019, cada año la entidad tiene que elaborar su PAC, que incluye bienes, servicios, obras, independientemente de la fuente de financiamiento. Es decir, cuando hablo de fuente de financiamiento, la entidad puede tener dinero por recursos directamente recaudados, por endeudamientos, etc. La plata puede venir de donde sea. Independientemente de dónde venga la plata, yo tengo que tener todas mis contrataciones ahí en el PAC. ¿Ok? Bien. ¿Qué sigue después que yo he plasmado mis contrataciones en el PAC? La entidad tiene que proseguir, por supuesto. Este PAC tiene una programación. Todo esto en verdad es en teoría ya, porque en enero la entidad dice que va a hacer algo, en febrero también y así hasta diciembre, ¿no? Pero lo que hace en enero lo hace a veces en agosto o en diciembre. Pero la idea es que esté en el PAC. Ese PAC se puede modificar, sí se puede modificar, y de hecho las entidades modifican bastante porque no necesariamente ejecutan solo lo que está ahí. A veces hay ministerios que te incluyen solo 50 contrataciones para cumplir con la ley y decir que tienen PAC, y a lo largo del año van incluyendo necesidades. ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede hacer eso, ¿no? ¿Qué más? Entonces, tengo mi PAC y supongamos que ya una de esas tantas contrataciones, una contratación X, bueno, asterisco, 1, vamos a contratar. Ahorita vamos a sacar del PAC solo una contratación, ¿ok? Entonces, esa una sola contratación tiene su propio mecanismo y cada uno de ellos tiene su propio mecanismo. ¿Qué tiene que hacer con esto la entidad? Pues fácil. Doctora, ¿y quién es el que contrata? ¿Quién es el encargado de contratar? Pues todas las entidades tienen un órgano encargado de las contrataciones. Órgano encargado de las contrataciones, que prácticamente es el gestor de todas las contrataciones públicas. Este órgano encargado de las contrataciones, que comúnmente se conoce como las oficinas de logística, se encarga de ejecutar el cumplimiento del PAC. Entonces, el OEC le pide al área usuaria, o el área usuaria manda, ya según su necesidad, un requerimiento. La necesidad. ¿Qué es el requerimiento? ¿Quién es el área usuario? La entidad. Ah, usuaria. Estamos hablando dentro de la entidad. El OEC, decimos, es el gestor de las contrataciones, ¿no? Generalmente pertenece a la oficina de administración, pero el área usuaria son todas las áreas de una entidad. Todas las áreas. Por ejemplo, si una entidad tiene sugerencia de infraestructura, lo que va a pedirle hacer es obras. Si una entidad tiene su oficina de recursos humanos, ¿qué cosa es lo que va a contratar? Personal.
capacitaciones para su personal. El personal tiene otro régimen diferente porque ahí hablamos de regímenes laborales como el 728, CAS, etcétera, 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 dentro de una entidad, ¿no? Acá estamos hablando de bienes, servicios, obras y consultoría de obras. ¿Okay? Pero la Oficina de Recursos Humanos puede contratar capacitaciones para ese personal. Entonces las capacitaciones entrarán en el rubro de servicios. La UNI, por ejemplo, ¿qué áreas tiene? Tiene oficinas administrativas, tiene su rectorado, tiene su oficina de logística, ¿no? Incluso la misma oficina de logística tiene necesidades y esas necesidades van plasmadas en este requerimiento. ¿Okay? Entonces, este requerimiento, una vez que es elaborado y enviado a la oficina, al OEC, tiene que pasar a un procedimiento de selección. Y para pasar a un procedimiento de selección, según sea bienes, servicios, obras o consultoría de obras, va a tener un procedimiento específico. En estos casos, la entidad hará un estudio de posibilidades que ofrece el mercado o un EFOM, que comúnmente se conoce como EFOM, mandará sus cotizaciones y establecerá un valor estimado, o sea, un aproximado de cuánto es lo que debería costar la contratación. Este valor estimado en la actual ley de contrataciones para el público es reservado, solo lo conoce la entidad. ¿Ok? En teoría, solo lo conoce la entidad. En el caso de obras, ejecución de obras, no se hace un estudio de mercado, sino que el valor de la obra con el que se va a salir al proceso está en el expediente técnico. Entonces, el presupuesto de obra contenido en el expediente técnico dará lugar al valor referencial. Ese valor referencial es público. Cuando se convoca un proceso de selección, todos saben cuál es el aproximado de ese valor referencial. Y a diferencia de lo que sucede en bienes y servicios, acá, por ejemplo, no hay un límite inferior por el que yo pueda ofertar. Por ejemplo, en bienes y servicios, si yo decido contratar 100 carpetas y las 100 carpetas me valen 100 soles, estoy poniendo un rango porque en realidad las contrataciones son mayores a 8 UITs. Así que, bueno, le ponemos 1.000.000 de soles. Acá, si el bien me vale 1.000.000 de soles, yo puedo ofertar la mitad, o sea, el 50% de 1.000.000 de soles. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando hay competencia con los chinos se mandan al 50% y le ganan a todo el mundo por precio. Eso pasa en bienes y servicios. Pero en ejecución de obras, yo tengo un límite. Yo no puedo ofertar por debajo del 90% ni por encima del 110%. Entonces, si mi obra es de 10 millones, ¿cuánto es lo mínimo que le debo ofertar a la entidad? 9 millones. Y si mi obra, y si yo quiero ofertar más, ¿hasta cuánto debo ofertar? Hasta 11 millones. Eso en obra. Esta consultoría de obras, para efectos del procedimiento de selección, tiene el mismo tratamiento parecido a un servicio. Así que ahí no hay mucha diferencia. De hecho, la consultoría de obras es, en términos doctrinarios, considerado un servicio, ¿no? Bien, eso en actuaciones preparatorias. Se elabora el requerimiento, el OEC tiene el requerimiento, hace su estudio de mercado, establece el valor estimado, establece el valor referencial y hasta ahí. Elaboró su informe de estudio de mercado. Entonces ahora vamos a pasar a la segunda fase, que es la fase de selección. ¿En esta etapa se pueden dar actos de corrupción? Sí, y de hecho es muy frecuente, porque se puede dar en la etapa de elaboración del requerimiento. Ahí viene el direccionamiento, ¿no?
Y por ejemplo, el ingeniero les hablaba mucho del tema de la homologación. Yo he estado en mesas de trabajo de homologación con todo el equipo de Percompras, del MEF, del Ministerio de Vivienda, con todos los ministerios que se puedan imaginar. Y lamentablemente el problema no es tanto de si mis bases deben o no contener requisitos. En realidad, el problema muchas veces son las personas. Echa la ley, echa la trampa. Así que si ustedes en 15 años se van a dedicar al rubro de contratación pública o por ahí van a tener la oportunidad de ver contratación pública, se van a dar cuenta que más que el tema de requisitos es el tema de personas. ¿A qué me refiero? Si una persona, o sea, me ponen un ingeniero residente que tenga 2 años de experiencia en obras similares, una obra similar a saneamiento, ¿no? Los postores, así le pidas medio año, te falsifican documentos. En casi todas las obras, te falsifican documentos. Si le pides un certificado ISO, te traen certificados ISO perfectamente hechos. Hay empresas extranjeras que te traen certificado ISO, certificado OSAS, que ustedes muy bien deben conocer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo fiscalizas esos certificados que vienen del extranjero? Ya le mandas a la embajada. ¿Y la embajada a quién crees que le mandan? Le mandan a la misma empresa. Empresa, ¿has obtenido este certificado? ¿Tú qué crees que va a decir la empresa? Así que vamos a pasar a la fase de selección. En realidad, actuaciones preparatorias son casi 2 clases de 8 horas cada una, pero estamos haciéndolo un poco agilito porque no tenemos mucho tiempo. La fase de selección. Y acá sí quiero que me presten atención porque hay mucha diferencia para cada objeto contractual. Bien. Fase de selección, y lo que ustedes comúnmente escuchan en las noticias es una licitación. Todos conocen licitación. Dicen, incluso en América Noticias el otro día escuché que habían contratado una consultoría de obras y que la licitación estaba direccionada. Entonces, para los que vemos este tema a veces es un escándalo, porque yo decía, ¿cómo pueden contratar a través de una licitación una consultoría? Entonces, acá viene la diferencia. ¿Cuáles son los tipos o métodos de contratación o procedimientos de selección? Y espero que de aquí en adelante ya no solo ustedes hablen de licitación, sino que le den nombre a cada cosa. La licitación pública, es verdad, es un proceso grande, un proceso principal, pero esta licitación pública se utiliza para 2 cosas: para contratar ejecución de obras y para contratar bienes. No lo uso para contratar servicios, ni consultorías en general, ni consultorías de obras. ¿Ok? Después viene el concurso público. El concurso público se usa para servicios y dentro de la categoría de servicios entran servicios en general, consultorías en general y consultoría de obras. Esas 3 cosas. Entonces, cuando ustedes hablen de licitación o concurso público, ya saben a qué se están refiriendo, ¿no? Pero tiene otra diferencia también, y que ahorita lo vamos a ver y que lo voy a separar por acá. Viene un tercer tipo de procedimiento, que es la adjudicación simplificada. ¿Ok? La adjudicación simplificada antes tenía una clasificación dividida en 3. Antes existía la adjudicación de menor cuantía, la adjudicación directa pública y la adjudicación simplificada.
Todos esos procedimientos se han fusionado acá. ¿Para qué cosas uso ese tipo de procedimiento? Para obras, bienes y servicios. Doctora, pero para obras también está la LP. Sí, pero por eso acá viene otra diferencia. En el caso de obras, la adjudicación simplificada no debe superar un monto de 1.800.000 soles. Ese es su tope. Si tengo 1.800.000 soles más un sol, ¿qué me corresponderá convocar? Una licitación. Exacto. En el caso de bienes, también tiene un tope, que son 400.000 soles. Si tengo 400.000 soles más un sol, ¿qué cosa convoco? Una licitación. Muy bien. Y en servicios, 400.000 soles. Y si tengo un monto mayor en servicios, ¿qué cosa convoco? Concurso público. Muy bien. Entonces, ya tienen el nombre para cada cosa. Acá son por los montos mayores. ¿Cómo se definen estos montos? Que en realidad se han mantenido por muchos años, ya están 3 años con los mismos montos, pero esto viene definido desde la Ley de Presupuesto Público. Pero no varía mucho, así que son casi los mismos. Un cuarto método de contratación son la selección de consultores individuales. La selección de consultores individuales que, como su mismo nombre dice, está destinado a contratar a una persona natural. Una persona natural. ¿Puedo contratar a una persona jurídica a través de este mecanismo? No. ¿Tiene un tope para contratar este mecanismo? Sí tiene un tope para contratar. ¿Ok? Y también viene definido por la Ley de Presupuesto Público. Más o menos ahorita está en 40 y picos mil soles. O sea, 42.000 soles más o menos, ¿no? Así que por encima de ese tope ya no puedo contratar un selector de a una consultoría individual, tendré que irme a un procedimiento de selección por adjudicación. Otro tipo de procedimiento. ¿Y qué cosa es lo que contrato? Consultorías. Ya, pero consultorías que otra persona no lo pueda hacer. Por ejemplo, si yo quiero contratar a alguien de la uni, que esté muy capacitado, bueno, en realidad temas de ingeniería, términos de ingeniería no manejo mucho, pero que esté muy capacitado en temas de calidad de una obra determinada. ¿Podré contratar a cualquiera? Puede ser que una persona de otra universidad, no voy a poner nombres porque después me van a decir que discrimino, así que una persona de otra universidad con muchísimos más años de experiencia, que haya hecho ciertos cursos, ¿no? Que uno de la uni tenga de repente por ahí la misma formación, ambos en ingeniería civil, pero eventualmente, por ciertos aspectos de investigación, etcétera, la entidad podría requerir contratar a ese de la otra universidad y no al de la uni, o al de la uni o al de la otra universidad. Entonces, dependiendo de la formación, de la experiencia, va a requerir a esa persona natural. Y cuando requiera a esa persona y no a otro, va a usar ese mecanismo. ¿Ok? ¿Cuál es el otro método de contratación? Le vamos a poner una R, porque es una comparación de precios. Estos procesos son chiquitos, por eso casi no se conocen mucho. La comparación de precios, dice la norma, porque no se usa mucho. La comparación de precios se usa para adquirir también bienes y servicios, pero bienes y servicios, dice la norma, de uso común.
sea, que tú encuentres fácilmente en el mercado. No, dependerá en realidad de cada mercado, porque no, un bien que se venda en Lima no necesariamente tiene que venderse en provincia o en un área del gobierno regional, etc. ¿No? Entonces acá la entidad tendrá que justificar qué cosa es un bien o un servicio común. ¿Ok? No se usa, pero bueno, ahí está. Otro método de contratación, ¿sí? Como cuál. Ya, ¿como cuál? Un ejemplo de comparación de precios. Bueno, he visto comparación de precios, por ejemplo, para adquirir carretillas en alguna oportunidad, pero esa adquisición tenía que pasar por un análisis de mercado que me indicara que ese bien carretilla existía como venta de uso común en el mercado. Me pareció un poco jalado de los pelos porque era un gobierno regional y en el informe de las carretillas indicaba que las carretillas se vendían así como pan caliente en el mercado. Entonces, depende mucho del sustento que le dé la entidad. En ese caso en particular me parece mal, pero ustedes pónganse a pensar aquí en Lima algo que una entidad puede necesitar y que esté así. Puede ser mobiliario, pero en determinado mercado y que no supere un monto, el monto estimado de la comparación de precios. Zapatos, podrán ser zapatos. Eventualmente, ¿no? Pero eso lo tendrá que definir la entidad. Bien, y la subasta inversa electrónica. La subasta inversa electrónica. Anteriormente existía el mecanismo de subasta inversa electrónica y subasta inversa pública. Entonces, la subasta inversa electrónica se quedó sola, ya no hay la subasta inversa pública, y este mecanismo, como su mismo nombre dice, es electrónico. Necesariamente tiene que ser electrónico. ¿Qué cosa es la subasta inversa electrónica? Sirve para contratar bienes y servicios también, supuestamente, pero que se encuentren contenido en fichas técnicas que son aprobados por Perú Compras ahorita. Antes las hacía el OCE también. Por ejemplo, lo común que se compra con subasta inversa electrónica es combustible. Ahí tienes el diésel, el 84, el 90, etc. Gasolina, petróleo, ¿no? Entonces, ¿cómo compras combustible? Cualquier tipo de combustible a través de una ficha aprobada por Perúcompras y a través del mecanismo de subasta inversa electrónica. Las características de esa ficha no pueden ser modificadas. ¿Ok? No pueden ser modificadas. También está el cemento. Cemento Portland se llama. Y las características también son definidas por Perúcompras. Es parecido a la ficha de homologación que está haciendo el Ministerio de Vivienda, pero en estos bienes expresamente determinados, ¿no? Entonces, en esos casos no puedo usar ningún otro mecanismo y acá sí es independientemente del valor de la contratación. ¿Ok? Y para terminar, porque no me dan mucho tiempo lamentablemente, el convenio marco. El convenio marco es un mecanismo particular que en realidad muchos no lo meten acá porque tiene un procedimiento un poco diferenciado. El convenio marco, ahorita es el acuerdo marco, antes el convenio marco, acuerdo marco, igual es marco. Que bueno, el acuerdo marco es que le cambian de nombre y al final es lo mismo, así que el acuerdo marco, ¿qué es? Es un mecanismo singular porque no es que, o sea, todos estos procedimientos, o básicamente LP, los tres primeros, con la AS, si me dan 5 minutos más, por favor, pasan por una convocatoria. Una convocatoria, y a todo esto les explico ya. Convocatoria, registro de participantes. En la convocatoria se publican bases, que son las reglas del procedimiento, registro de participantes,
consultas y observaciones, absolución de las consultas y observaciones. Eventualmente en estas dos se da una etapa de elevación y publicación de un pronunciamiento del OCE. Viene la etapa de evaluación o calificación, dependiendo de cuál sea el proceso. Evaluación y calificación y otorgamiento de la buena prueba. Todas esas etapas. Pero en el convenio marco no existen, en el acuerdo marco no existen esas etapas. Lo que pasa es que Perú Compras, otra vez Perú Compras, es el que convoca ese procedimiento de selección de determinados postores para determinados bienes, por ejemplo, bienes de ayuda humanitaria. Solo para poner un ejemplo, porque evidentemente hay distintos. Bienes de ayuda humanitaria, y dicen ya, a ver, de todos los que están en el salón, ¿quiénes venden frazadas? Levanten la mano. Ya, todos los que levanten la mano entran a un catálogo. A un catálogo de acuerdo marco. ¿Ok? Y luego la entidad, imagínense que en Puno, por el tema del triaje, se tengan que adquirir esas frazadas. Hasta que se lleven a cabo estos procedimientos de selección ya murieron todos los niños. Entonces, para que no mueran de frío, van al catálogo y compran sus frazadas. ¿Ok? Así de rápido. Lamentablemente no tengo más tiempo, me gustaría explicarles, porque en verdad contratación pública me falta ejecución contractual, pero también tengo que tener respeto por el siguiente expositor. Más bien invítenme otra vez y contrátenme también. Y la siguiente les termino de explicar. Muchas gracias. Compartir todo su conocimiento acerca del tema. Pido una vez un fuerte voto de aplauso para la doctora. Gracias. De contrataciones que me lo estaba. Que nos dio su contacto porque Es su ficha. necesario. Ah, ¿por dónde? ¿Cuál es la presidenta, no? Ah, de esta rama. De los ponencias y cosas.